Vale, entonces vamos a comenzar. Yo sé que pues hoy han tenido una dosis súper intensiva los que estaban conmigo ahorita de 2 a 4. Entonces, vamos a hablar el día de hoy, continuar un poco con lo que habíamos presupuestado. ¿Qué era lo que habíamos presupuestado? Habíamos dicho que queríamos entender la psicología como ciencia y que como resultado de aprendizaje lo que queremos en últimas es que cada uno de los que está aquí pueda contestar a la pregunta de qué condiciones, qué fue lo que hizo que la psicología fuera una ciencia, ¿no? ¿Qué fue lo que posibilitó que esto fuera una ciencia? Que cuando ustedes le digan a su familia o a su amigo o a su amiga, estoy estudiando psicología, pues no le digan o lo miren como extrañado, diciendo que eso quizás es pues algo esotérico, algo extraño, espiritismo, sino que te digan, ah, ok, listo, psicólogo, muy bien, no te va a faltar el trabajo, sí, porque finalmente estás relacionándote o tratando con seres humanos y donde hay un ser humano, pues la psicología puede hacer algo al respecto. Entonces, visto desde esa perspectiva, pues necesitamos entender las condiciones que dieron lugar a que pudiéramos pensar en la psicología hoy como una ciencia. Y entonces ahí les voy a preguntar a ustedes y a los que están, digamos, desde la casa, ¿qué creen, no? ¿Qué fue lo que dio origen a la psicología? ¿Qué creen que pudo haber pasado que dio origen a la psicología? Algunos de ustedes, por ejemplo, se habrán dado cuenta que hace muy poco, hace menos de una semana, salió el último informe de Naciones Unidas sobre el cambio climático, ¿sí? Ese informe dice que si no actuamos de manera contundente, el mundo tal y como lo conocemos eh, va a desaparecer, ¿sí? Es decir, que por ende podríamos pensar, ¿cierto? Que las personas que estudian psicología seguramente van a empezar a interesarse por temas relacionados con lo ambiental, con una psicología ambiental, y que seguramente van a surgir especializaciones, posgrados, maestrías ligadas a eso, diplomados en psicología ambiental, doctorados en psicología ambiental, porque en últimas necesitamos, surge la demanda por parte de la época en la que nos encontramos. Entonces, visto desde esa perspectiva, uno diría, hay un espíritu de la época que da lugar o permite que nosotros pensemos en algo, hola, que pensemos en algo como las razones por las cuales se da la psicología. Entonces, pues, perdón, pensemos cuáles pueden ser esas posibles causas. Vamos a listarlas acá, yo las voy a ir apuntando. ¿Qué creen que dio origen a la psicología? Vale. Muy bien. Aquí es importante también que más adelante, para que me recuerden, necesitamos hacer la diferencia entre comportamiento y conducta, para que de una vez la tengamos clara. Sino que es rico cuando uno se encuentra con eso, o sea, llegada a la clase, llegamos a ese punto y decimos, es necesario hacer la diferenciación. Pero lo que me preocupa un poco es que podemos no llegar a ese punto, porque cada grupo pregunta cosas diferentes y cosas así. Pero lo que quiero como señalar entonces es un primera idea está sobre la necesidad de entender a otros. Bien, ¿qué cosas otras pudieron dar origen a la psicología? ¿Qué creen ustedes que también pudo haber pasado? Eh,
Los que están en la casita, ¿qué piensan? Vean, de una vez les digo a los que están en la casita que si quieren venir, caben, todos, todos. O sea, incluso, o sea, literal, todos pueden venir y caben perfectamente, hay suficiente espacio. ¿Mm? Entonces, qué más pudo haber dado origen a la psicología? ¿Eso fue una participación? Porque no te entendimos. Bueno, creo que no. ¿Qué más pudo haber sido origen de la psicología? ¿Qué pudo haber hecho que la psicología surgiera? ¿Qué pudo haber sido una causa? Vamos a ir colocando por aquí palabritas. Entonces, ¿qué sería etiología? Etiología, vamos a entenderla como causa. Normalmente la aplicamos a los contextos clínicos. Es decir, si tengo dolor de cabeza, es válido que yo diga que la etiología de ese dolor de cabeza es que quizás no he almorzado. ¿Vale? Que si tengo fiebre, entonces que la etiología pueda ser, por ejemplo, que comí algo que no estaba bien. No es muy normal que uno utilice ese término para decir, por ejemplo, que yo diga, ¿por qué llegaron tarde? Y que diga, profe, la etiología es que me levanté tarde. ¿Vale? No es muy normal, ¿no? Pero lo que hace alusión el concepto es a la causa, ¿vale? Nuevamente aplicada a contextos clínicos. Vale, entonces preguntarnos un poco por cuáles pueden ser las posibles causas que originaron la psicología. En eso estamos. Lluvia de ideas. Todas son bienvenidas. ¿Cómo? ¿Qué más? Ajá, muy relacionado entonces con esta, ¿cierto? La necesidad de entender esas diferencias. ¿Sí? Vale. Que repita lo de etiología, causa, ¿vale? Causa. Entonces, cuando ustedes digan causas de, pueden decir etiologías de, etiología de. Más aplicada al contexto clínico, ¿sí? Y eso digamos que es válido. Yo la verdad, pues quisiera es como partir, bueno, ustedes qué saben respecto al surgimiento de la psicología, qué han escuchado, qué han leído, qué se atreven a hipotetizar además de la necesidad de entender a otros, ¿vale? ¿Qué más puede haber sido? Origen de la psicología. Enfermedades. Ok. Entonces vamos a colocar por aquí que hay enfermedades. Enfermedades con etiologías. Entonces, cuando aparece una enfermedad que no tiene una explicación orgánica, ¿sí? Cuando, por ejemplo, en Viena, toda esta época victoriana, las mujeres, no sé si ustedes vieron Orgullo y Prejuicio, la película, súper, para que la vean si no la han visto. El libro es mejor, claro que sí. Jane Austen tiene un... Pero el asunto ahí es que tenemos unas mujeres que usan corche con espaldas, digamos, bien grandes, ¿cierto? Y en esa época habían unas mujeres que se desmayaban, habían unas mujeres que sentían náuseas, habían mujeres que se mareaban,
Hay mujeres que quedan hipertónicas, así rígidas, en una posición como si tuvieran una parálisis, ¿vale? Y había un neurólogo muy famoso en esa época que era Charcot. Entonces vamos a poner por acá a nuestro amigo Charcot. Sí, sí, me la he visto. Charcot es un neurólogo muy reconocido en su época, ¿vale? Y él funda, digamos, una clínica, que es la clínica de la Sarpetier. En esa clínica, él revisaba a todas estas mujeres que presentaban estas sintomatologías. Y entonces, este hombre, cuando las revisaba, la conclusión a la que llegaba era que no había una explicación física o no había una explicación neurológica, médica, que explicara por qué las mujeres presentaban esa sintomatología. Y Freud va a hacer su pasantía, va a hacer su práctica en ese hospital. Y a Freud pues le llama mucho la atención y empieza a formular su teoría. Empieza a formular la teoría de que realmente nosotros pues no somos tan conscientes, no somos tan conscientes como quisiéramos pensar, que hay algo inconsciente que es principalmente como lo que ayuda a entender un poco que la causa de las enfermedades en esas mujeres no es orgánica, sino más bien psíquica, más bien psicológica. Bien, entonces, en ese marco de trabajo, una de las, ahorita que mencionaron las enfermedades, pues me gustaría como precisar allí que algo que dio origen a la psicología fue la necesidad de poder explicar patologías que no se podían explicar desde lo físico, desde lo médico, ¿vale? Y entonces la psicología va a tener algo que decir. Va a poder decir entonces que la causa de esa enfermedad es la represión, por ejemplo, ¿vale? O es falta de estimulación sexual, por ejemplo. Bien, y entonces vamos a decir en este contexto que una de las causas, ¿no? Del surgimiento de la psicología, pues está en relación directa con con esos casos que empiezan a surgir y que contradicen lo que hasta la época se sabía. Prácticamente todo lo que atribuíamos era que todo lo que nos pasaba tenía una sustrato físico, un sustrato concreto que podíamos medir, cuantificar, ¿no? Un origen en el cuerpo. Pero resulta que estas mujeres van a contradecir eso. Están mujeres sanas biológicamente, pero presentan sintomatologías. Entonces, visto así, pues listo, perfecto. Una de las condiciones de surgimiento de la psicología es el hecho de que aparezca la necesidad de la misma psicología para explicar fenómenos que otras ciencias no lo pueden hacer. ¿Vale? En ese sentido, entonces, quizás, eh, me gustaría, vamos a ver si en el chat hay algo. ¿Quedó claro lo que es la etiología, Juan Camilo? Juan Camilo. Ok. Y María Paulina dice que si surgen también investigaciones. Les voy a invitar a los que están virtual, ¿no? Que puedan abrir el micrófono y hacer ese tipo de preguntas, ¿vale? Porque como ustedes están viendo en la cámara, si yo abro el chat, se va a perder quizás lo que vaya a ir escribiendo. Entonces, para facilitar un poco el proceso, mejor dejarlo que active el micrófono. ¿Listo?
Entonces, claro, cuando tú dices investigaciones, ¿te referís a que si en esa época se daban ese tipo de relaciones, ese tipo de investigaciones? ¿O qué quieres decir? Es que es mucho más fácil cuando participan, abriendo el micrófono. María. No, profe, hablo de que también surgen respecto a lo de la psicología, las investigaciones respecto, digamos, a casos. Ah, claro, sí. Digamos que el psicoanálisis de Freud parte, digamos, del estudio de diferentes casos, casos y más casos, la casuística. Entonces, vamos a entrar en un contexto bastante importante. Entender, vamos a entender lo siguiente. Nosotros podríamos situar los orígenes, ¿vale? Los orígenes de la psicología en términos, entonces vamos a ir como poniéndolo según momentos históricos que estaban pasando. ¿Cuál es el primer momento que transcurre? Es el momento en el cual las personas empiezan a preguntarse por los fenómenos que les acontecen a nivel natural. Por ejemplo, la marea sube y la marea baja. Hay momentos en los que estamos en el día y de un momento a otro, ¡plum!, aparece algo que cubre el sol y nos volvemos de noche y otra vez sale el día. La pregunta ¿cómo es que es tu nombre? Sofía. Como decía Sofía, yo me relaciono con otras personas y como me relaciono con otras personas me doy cuenta que somos diferentes. ¿Por qué somos diferentes? Entonces, ese tipo de reflexión, de tratar de entender lo humano, ¿bien? Entender lo humano, es lo que nos va a llevar a nosotros a pensar en términos de la filosofía. Entonces, surgen distintas escuelas. Platón, Aristóteles, los estoicos, pero principalmente, todas las personas de cuando empiezan a tratar de entender la naturaleza y a los seres humanos, entonces estaríamos hablando de un primer momento de la psicología que toma la forma de una filosofía psicológica. Entonces vamos a ponerlo por acá. Entonces, el primer momento es una filosofía psicológica. ¿En qué contexto, digamos, que se está dando esta filosofía psicológica? Principalmente, diríamos que la psicología nace en el mismo momento en que los seres humanos empiezan a preguntarse por sí mismos, por la relación con los demás, y normalmente se ha asociado ese surgimiento de esa pregunta por el universo y por uno mismo en Grecia, ¿vale? Y entonces ahí empezamos a decir, bueno, ¿cómo nos relacionamos mejor? ¿Cómo podemos ser felices? Y entonces hay algunas escuelas filosóficas que plantean cómo ser feliz. Entonces algunos dicen, es que para ser feliz tienes que renunciar a los placeres del mundo. Otros dicen, no, 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 todo lo contrario, hay que disfrutarlos a todo su esplendor. Entonces, ¿de qué se trata esto? De empezar básicamente a tener unos discursos, unas narrativas, una charlatanería, ¿cierto? Sobre cómo funciona el mundo y cómo funcionamos nosotros. En ese sentido, la filosofía psicológica tiene esta connotación de que es prácticamente muchas palabras, pero poco de hechos o evidencias. ¿Mm? Entonces, ¿qué empieza a suceder posteriormente con esta psicología filosófica?
Y es que gran parte de la época en la que hay un gran interés creciente por el funcionamiento del cuerpo humano en forma de fisiología, la fisiología o los fisiólogos, digamos que se interesan sobremanera por la salud del cuerpo, por cómo funciona el cuerpo humano. ¿Bien? Y entonces, dentro de los fisiólogos, hay una condición de época muy interesante en Europa, y es que como hay un creciente interés por las ciencias duras, por el funcionamiento, digamos, matemático, químico, etcétera, pues los fisiólogos interesados en el funcionamiento de si yo disecciono la porción dorsal de la médula, entonces cuando estimulo, resulta que pierde la sensibilidad, pero que cuando yo estimulo la porción ventral, lo que pasa es que hay movimiento. Entonces, la sensación estaría atrás y el movimiento estaría adelante. Y en eso se la pasaban los fisiólogos, tratando de entender el cuerpo como una máquina. ¿Mm? Una máquina. Pero resulta que los fisiólogos, habían demasiados fisiólogos y pocos lugares para trabajar para estos fisiólogos. Y entonces, ¿qué empezó a pasar? Pues que habían lugares para que dieran clases o lugares para trabajar en pura filosofía psicológica. Es decir, por decir un ejemplo, en la universidad no existía, digamos, la facultad de psicología, pero existía la facultad de filosofía. ¿Bien? Y era una filosofía que hablaba acerca del hombre, hablaba acerca de cómo nos comportábamos, de cómo ser felices, pensaba sobre eso, ¿vale? Y en ese contexto, pues habían ofertas laborales. Se necesita profesor para filosofía en la Universidad de Múnich, ¿vale? Y entonces los fisiólogos, ¿qué hicieron? Pues fueron a trabajar a estas universidades. Entonces, los fisiólogos interesados en el funcionamiento corporal empezaron a encontrarse con que les pedían que explicaran el comportamiento humano desde el ámbito de la fisiología. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Pues que estos fisiólogos, uno de los fisiólogos más conocidos, ¿vale? Van a ser dos fisiólogos muy importantes. Uno es Wundt y otro es Pavlov. Entonces, Wundt fue el primero en crear el laboratorio de psicología. El primer laboratorio de psicología surgió con Wilhelm Wundt. ¿En qué año surgió? Entonces ustedes dirían, profe, ¿eso fue en el siglo XVIII o en el siglo XIX? Les pregunto a ustedes, ¿XVIII o siglo XIX? Siglo XIX. Muy bien. Especialmente Wundt, el laboratorio está en términos cronológicos en 1879. Entonces uno diría, o sea, que nuestra ciencia, tal y como la conocemos, es una ciencia joven comparada con la química, la matemática y la física. ¿Vale? Y entonces la pregunta lógica es, ¿por qué nos demoramos tanto en poder llevar al laboratorio al ser humano? Al ser humano vivo, porque es que uno lo podía llevar cuando estaba muerto. Uno, por ejemplo, tenía que esperar a que se muriera para poderlo estudiar. ¿Sí? Porque tenía una connotación el ser humano de divinidad. ¿Vale? Es decir, ustedes han escuchado la palabra, ¿qué? ¿Han escuchado la palabra? Usted es hija de Dios. O somos hijos de Dios. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Esa frase, ¿vale?
tuvo una connotación muy importante para la psicología. ¿Y qué fue? Pues que el ser humano no podía ser llevado al laboratorio porque es que era como estar ante Dios. Y por lo tanto, no se puede diseccionar, no se puede estudiar como algo animal, porque Él no es un animal, Él es Dios, ¿vale? Por eso, Wundt crea este laboratorio de psicología gracias a una situación importante que sucedió. Pavlov es más conocido, quizás, más conocido. ¿Ustedes han escuchado de Pavlov alguna vez? ¿Nunca? ¿De Pavlov? Bueno, Pavlov son esos serendipitis de la ciencia, esos chiripazos después de la ciencia. Como cuando uno descubre, digamos, la penicilina, ¿no? Digamos que él no estaba buscando la penicilina, pero la empleada tiró mugre en unos cultivos que le estaba haciendo y descubrió la penicilina. Pero Pavlov le interesaba la digestión. A él le encantaba eso. Así, pero bobo por eso. Y entonces, para poder estudiar la digestión, él la estudiaba a partir de la salivación, de la saliva. ¿Y dónde hay saliva? Pues él cultivaba perritos, él tenía muchos perritos. Y creó un dispositivo que lo llegaba y se lo colocaba a los perritos para mirar la cantidad de saliva que ellos generaban. ¿Bien? Y luego esa saliva iba y la estudiaba. Entonces él le preocupaba mucho la cantidad de salivación. Y entonces lo interesante es que Pavlov llegó y tenía sus perritos y cuando entraba a sacar para darles de comer, él empezó a notar que los perritos salivaban aún cuando él no les mostraba comida. Es decir, como decir que acá está la zona de alimentación, ahí es donde yo guardo la comida. Cuando yo iba a la zona donde estaba la comida, los perritos empezaban a salivar sin que yo les hubiera presentado el plato de comida. Eso a él le llamó mucho la atención y Pavlov es reconocido, ¿vale? Reconocido en el campo del aprendizaje. O sea, es el papá, por decirlo así, de la teoría del aprendizaje conductual. El aprendizaje condicionado, ¿vale? Luego vamos a aprender un poco más de cómo hacemos este asunto de la condición. De coger, por ejemplo, el aprendizaje conductual. Si ustedes han aprendido, por ejemplo, o han escuchado respecto a el perrito, un perrito que se le da, no sé si han entrenado a un perrito para que dé la patica. ¿Sí? Entonces, el perrito, usted le dicen patica, la patica, el perrito trin, la patica. Para llegar a eso, ¿no? Nosotros tuvimos que empezar a hacer estímulos y recompensas. Es decir, yo en mi mano tengo comida, pongo comida, y cuando él con la patica trata de agarrar, yo le muestro la galleta, se la paso. Entonces yo le digo, patica, patica, patica. Y él busca con la patica comida. Llega un punto en el que yo ya no necesito galleta. Basta con que yo diga, patica, y se da la respuesta. Entonces, ese aprendizaje, y ustedes son víctimas de eso. ¿Por qué? Porque la educación, yo digo, voy a poner 0,5, voy a poner 5, voy a poner, etcétera. En últimas, son recompensas. Y ustedes tienen que exhibir ciertas conductas. Entonces uno diría, ok, ¿qué conductas tienen que exhibir? Ah, no, pues la conducta de que aprendieron sobre X o Y concepto, X o Y categoría, que saben hacer ciertas cosas. Entonces, visto desde esa perspectiva, ¿vale? Pavlov, como fisiólogo, tiene un papel preponderante en términos de demostrar
que podemos estudiar el aprendizaje a partir de estímulos y respuestas, es decir, el cambio de conducta asociado a lo que yo como experimentador desde afuera puedo hacer para modificar la conducta. El estudio de las fobias, por ejemplo. El que a mí me dé, por ejemplo, tenga fobia a las cucarachas, que tenga fobia a ciertos colores, a ciertos olores, etcétera, podríamos explicarlo a partir de la asociación entre estímulos y respuestas. Seguramente cuando apareció una cucaracha pasó algo muy malo en mi organismo, que cada vez que yo veo una cucaracha lo asocio con esa condición desagradable, ¿bien? Que por más que yo le dé mente, que yo diga, no, pero es una cucaracha, igual eso no me va a quitar la condición orgánica que siento cuando estoy ante una cucaracha. Igual, esto lo vamos a desarrollar mucho más a profundidad cuando estemos hablando del enfoque conductual. ¿Bien? Pero sí es importante entender entonces que Pavlov, como tal, no estaba buscando el aprendizaje, pero a partir de sus experimentos se da cuenta que hay una asociación entre lo que hace y la respuesta de salivación. Entonces, él empieza a ocuparse de la tesis del aprendizaje condicionado. Y entonces, Wundt lleva a una siguiente etapa a la psicología. ¿Cuál es esa etapa? La etapa del estudio de la conducta. Es decir, como podemos reducir o podemos estudiar en laboratorio, entonces la psicología debería de ocuparse de estudiar solo aquello que puede ser medible, cuantificable. Por lo tanto, todo aquello que no lo podemos medir o cuantificar no debería ser objeto de estudio de la psicología. Entonces, la psicología, por ejemplo, en sus primeros inicios, la psicología experimental, empieza por la percepción del dolor y entonces se empiezan a hacer experimentos del tipo, ¿cuánta fuerza tengo yo que hacer para causar dolor o para que la persona perciba dolor? Y que además de percibirlo, el umbral de dolor cambie de bajo a alto. ¿Cuánta fuerza tengo que hacer? Entonces, en un primer momento, el laboratorio experimental de Wundt, ¿bien? Es un laboratorio que se especializa completamente en el estudio de la percepción principalmente. Percepción de color, entonces miramos si subimos la luz y bajamos la luz, si se percibe diferente o no ciertas características de los objetos. Si además de eso percibimos distinto el dolor, la temperatura, el peso, entonces ponemos diferentes pesos y tratamos de acceder a cuando nos damos cuenta que ha cambiado. Entonces empezamos con diferentes pesos hasta que lo notamos. ¿Cuándo sucede eso? Entonces, este momento como tal pasaría a formar parte de la conducta, del estudio de la conducta. ¿Qué sucede entonces a continuación? Pues que si nos metemos a la Asociación Americana de Psicología o nos metemos al Colegio Colombiano de Psicología y buscamos objeto de estudio de la psicología, ¿qué encontramos? Normalmente dice algo como, la psicología estudia el comportamiento humano y la mente. Eso es lo que dice actualmente. Significa entonces que la psicología pasa de una filosofía psicológica a el estudio de la conducta, donde la mente no importa, ¿cierto? Donde la mente no es tenida en cuenta y no es tenida en cuenta, ¿por qué? Porque no puede ser llevada al laboratorio, al menos con las técnicas de esa época no puede ser estudiada. Entonces, llega posteriormente una siguiente
época de la psicología, y es la psicología que estudia el comportamiento y la mente, ¿vale? Y entonces, hagamos la diferenciación entre comportamiento y conducta. Si yo les preguntara a ustedes, ¿dónde ubicarían en términos jerárquicos? ¿Qué va más arriba? ¿Qué es más general? ¿El comportamiento o la conducta? Algunos dicen el comportamiento, otros dicen la conducta. ¿Qué piensan? A ver, así como levantemos la mano. A ver, ¿quién piensa que el comportamiento debería ir de primero, arriba, como lo más general? Una persona, dos personas, dos personas. Y en los virtuales, pues dicen, pueden hablar. Yo creo que primero va la conducta. Que primero va la conducta, listo, vale. Ok. Entonces vamos a tratar de diferenciar estos dos términos que muchas veces tendemos a confundir y que nos van a ayudar mucho en el proceso de evaluación y diagnóstico, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que mencionar es que primero vamos a ubicar al comportamiento, ¿sí? Y después vamos a ubicar a la conducta debajo del comportamiento. Es decir, que el comportamiento está hecho de conductas, de alguna manera. Significa entonces que si yo, por ejemplo, digo, según una persona que tiene un comportamiento depresivo, significa que ella va a exhibir una serie de conductas que me hacen pensar a mí que está deprimido. Significa entonces que algunos dirán, conducta de depresión puede ser llorar, por poner un ejemplo. Quizás nos demos cuenta o caigamos en cuenta que la conducta de llorar no necesariamente es una conducta que nos permita hacer un diagnóstico de un comportamiento depresivo. Porque nosotros lloramos por distintas razones. O sea, yo puedo llorar porque estoy bravo, puedo llorar porque estoy triste, pero no estoy deprimido. O sea, es normal sentirme triste porque pasó algo que me afectó. Y ya, pero eso no significa que esté deprimido. Entonces, ¿qué es importante como de diferenciar acá? Y es que nosotros, al momento de abordar el mundo, el entorno en el que nos desenvolvemos, tenemos dos maneras de abordarlo. Una primera manera es la manera inductiva de abordar el mundo. ¿Qué quiere decir abordarlo de forma inductiva? Que vamos a ir de lo particular a lo general. Eso sería una manera de abordaje inductivo, particular a general. Es decir, que vamos a ir de las conductas al comportamiento. Y otra manera de abordarlo sería ir de lo general a lo particular. ¿Cómo se llama esa? Deductiva. Vamos de lo general a lo particular. Y entonces, ¿qué significa ir del comportamiento a la conducta? Pues que si a ustedes las contratan y les dicen, por favor, niñas, miren a este grupo de personas y por favor díganme quiénes de estas personas presentan algún tipo de trastorno. Entonces ustedes en su cabeza dicen, ok, tengo el DSM acá, ¿cierto? Y digo, vale, vamos a explorar, a observar a estas personas, sus conductas, para a partir de lo que observamos o de lo que esas personas dicen, entonces yo digo, esa persona es una persona que tiene un trastorno X. O no, todas estas personas están completamente sanas. Entonces, ¿de qué se trata esto? Que muchas veces, y aquí es una sugerencia que les hago desde ahora en segundo semestre, y no me importa que estén en segundo semestre, literalmente, porque, o sea, ustedes sí me importan, pero digo es que igual es algo que hay que incorporar desde ya. Sugerencia, si ustedes tienen que trabajar con muchas personas al mismo tiempo, ¿vale?
O sea, ustedes son psicólogos que trabajan con 500 personas, un psicólogo para 500, ¿sí? Entonces, la sugerencia es que vamos a ir de lo general a lo particular. O sea, vamos a ir del comportamiento a la conducta. Es mucho más útil que yo pase un instrumento de tamizaje, no sé, 10 preguntas que abordan sintomatologías, algunas conductas como clave, como pérdida del apetito, ¿vale? Como perder el gusto por ciertas cosas que antes me gustaban. Conductas que son muy características de ciertos comportamientos para que yo, con ese tamizaje de 10 preguntas, 20 preguntas, a 500 personas, cuando yo me siento a calificar esas 500 encuestas o cuestionarios, ¿bien? Eso me permite diferenciar quiénes necesitan valoración especializada. Es decir, yo a quién tengo que entrevistar u observar con mayor detenimiento. Y es mucho más sencillo que me diga, por ejemplo, mira, de 500 hay 250 personas, ¿vale? 250 personas que necesitan valoración especializada. Entonces, ahí yo ya puedo entrar a decir, vamos a ver si realmente esas conductas se corresponden con un comportamiento patológico. Pero si ustedes están tranquilos en su consultorio, relajados, pues ahí la sugerencia es que sea caso a caso, es decir, de forma inductiva, es decir, conducta a comportamiento, que ustedes entrevisten, observen y que a partir de ahí digan, yo creo que estas conductas que me está diciendo él, que estoy observando en él, se asemejan, la impresión diagnóstica es una depresión o lo que sea. Bien, entonces es muy importante eso que acabamos de mencionar porque nos permite tener un rumbo, un norte, esa diferencia entre comportamiento y conducta. Ahora, cuando ya hemos pasado de hacer esa diferenciación de comportamiento y conducta, entonces vamos a decir que el tercer momento de la psicología, por eso ya va a ir a estudiar el comportamiento humano y la mente. Y en ese estudio de la mente juega gran preponderancia Freud, que no lo tenemos escrito acá, porque Freud es uno de los que empieza a demostrar que existe algo que no podemos cuantificar, que no podemos medir, que no somos tan conscientes como quisiéramos. Bien, a ese algo Freud le va a llamar el inconsciente. ¿Mm? Entonces, lo interesante del asunto es que la psicología, y eso lo vamos a ver en los diferentes enfoques, la psicología en un primer momento con Freud habla del inconsciente, pero luego aparece la revolución más o menos en los 40, 1940, donde aparece el conductismo, donde retoman a Pavlov y su tesis sobre el aprendizaje, que habíamos hablado, y desde esa tesis van a decir entonces, por ejemplo, tráigame un niño a los 7 años que yo puedo hacer de él un panadero, un psicólogo o un abogado. A ese punto lleva el conductismo. Decir que realmente no hay una mente, porque como no se puede estudiar, ¿cómo así que los sueños? ¿Cómo así que los actos fallidos? ¿Cómo así que el inconsciente? ¿Eso qué es? Eso no se puede estudiar. Nosotros somos una ciencia seria. Entonces, la psicología en ese momento entra en una tensión entre el psicoanálisis que hablaba de reconocer el inconsciente y los que hablaban de ciencia dura, medible, cuantificable, donde la mente no puede ocupar un lugar. Y entonces la psicología sigue en esta lógica del estudio de la conducta y cuando vuelve a pasar lo mismo que con las mujeres de Charcot y los casos de Freud, Ana O, ¿vale? Que empieza a decir que el conductismo, es decir, estímulos y respuestas, la modificación ambiental, no alcanza para explicarlo todo.
no sirve para explicarlo todo. Y como no sirve para explicarlo todo, debe ser que existe algo más en esa ecuación que nos hace falta. Y entonces aparece, cambia este asunto de y se ubica la mente. Y surge el enfoque cognitivo-conductual que aborda entonces o incluye a la mente en la ecuación. Entonces, si lo ponemos en términos de objetos de estudio, la psicología tendría como tres momentos distintos. Un primer momento de la filosofía psicológica, un segundo momento del estudio de la conducta y un tercer momento del estudio del comportamiento y la mente humana. ¿Vale? Si lo ponemos en términos de la psicología como ciencia, podríamos ubicar el origen de la psicología como ciencia en el laboratorio de Wundt. Cuando Wundt monta su laboratorio y dice, nosotros vamos a estudiar lo que es medible, cuantificable, porque lo que queremos es ser una ciencia dura. ¿Vale? Ahora, dicho eso, no hemos aclarado, ¿cierto? No hemos aclarado por qué es que en 1879, en el siglo XIX, la psicología tiene su primer laboratorio. ¿Por qué se demoró tanto? ¿Qué fue lo que hizo que pudiéramos tocar al ser humano y estudiarlo en un laboratorio? ¿Alguno se vio la naranja mecánica? ¿En serio? Yo, profe. Ok. Bueno. Vale. Esa va a ser una de las películas que vamos a ver. Ya, profe. Vale. Gracias. Bueno, ¿por qué hablaba de la naranja mecánica? Porque la naranja mecánica es la protesta que hace Stanley Kubrick, que es el director de la naranja mecánica, a la moda de la época. ¿Cuál era la moda de la época? La psicología que estudia la conducta, exclusivamente la conducta, y que se olvida de la mente. O sea, esa moda del conductismo que existía en Estados Unidos principalmente, que empieza a cobrar mucha fuerza con, con Skinner y con Watson, John Watson, bestsellers. O sea, eso era, se vendía, se llenaban estadios, eran las celebridades del momento, ¿vale? Pues Stanley Kubrick saca esa película como una manera de protestar a esa manera, ¿no? De asumir la vida. Ahora, ¿qué llevó entonces a que pudiéramos introducirnos en el estudio de la conducta propiamente dicha? Es decir, dejar de pensar en que el ser humano es divino, así con su aureola sagrada, y puede ser estudiado en un laboratorio. Y entonces aquí vamos a necesitar de dos participantes importantes. Uno es Darwin y otro es Mendel. ¿Vale? Entonces, ¿qué estaba pasando en la época? ¿Qué estaba pasando en la época? En la época estaba pasando cuando nació Darwin, cuando estaba Mendel. Mendel era considerado o es considerado el padre de la genética, genetista. Era cura. Bien, entonces estamos en el medioevo. Si se pueden ver, es una película que reta, desafía la paciencia, o sea, no es para todo el mundo. Es una película que se llama La Rosa Escarlata. Retrata el medioevo. O sea, si usted dice, ¿cómo era el medioevo? Veas esa película. El medioevo era así como lo muestran en esa película. Una época oscura para la humanidad donde era el creacionismo absoluto. La Rosa Escarlata. El creacionismo. ¿Qué era el creacionismo?
explicar absolutamente todo desde Dios. Todo. ¿Que por qué el compañero salió de clase? Porque Dios así lo quiso. ¿Por qué llegó? Porque Dios así lo quiso. ¿Por qué usted tiene dolor de cabeza? ¿Por qué tiene depresión? Ya, ¿vale? ¿Por qué apareció este reloj? Porque Dios lo creó. Por más que no tenga sentido, estemos en una época donde ese reloj no debería estar ahí. Me refiero a este reloj. Es como esta época. ¿Por qué está en esa época? Dios lo creó. ¿Sí? Todo es Dios, 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 Dios. ¿Listo? En ese contexto están estos dos mancitos ahí. ¿Y qué es lo que pasa con ellos dos? Primero, Darwin era un apasionado, un obsesionado por la botánica. O sea, de esa manera enfermo por las flores, le encantaba, tenía un jardín, tenía ¿cómo es que se llaman estos? Invernadero, pues así, se dedicaba a eso exclusivamente. ¿Una huerta? ¿Qué? ¿Una huerta? Una huerta. Se dedicaba a cultivar completamente plantas y las estudiaba. Entonces él era de los que llegaba y decía, ¿qué pasa si le pongo luz? ¿Y qué pasa si la pongo por aquí y le pongo poquita luz? ¿Y qué pasa si la ubico acá y le doy X cantidad de agua? Él se la pasaba en esas, observando. Y esas observaciones, también Darwin era bastante creativo. A él le encantaba formular teorías, hipótesis, explicar por qué la planta se movía. O sea, por qué si yo ponía la planta aquí y la luz allá, por qué la planta cogía en la dirección de la luz. ¿Vale? Y ese man decía, bueno, ¿cómo? Darwin. El de la genética es Mendel. ¿Vale? El papá de la genética. Entonces, ¿qué sucedía con Darwin? Que Darwin, como estaba tan apasionado por hacer observaciones, él era muy buen observador, entonces a él lo invitaron a ir en un crucero por el mundo. Entonces él se subió en su barquito y se fue por el mundo. Y él empezó a observar, ¿vale? Abrí eso. Y empezó a observar que en cada lugar al que llegaba, encontraba especies diferentes, encontraba aves diferentes, animales diferentes, plantas diferentes. Entonces él decía, ¿cómo así? Debe haber un Dios diferente. Porque no es posible que tengamos especies diferentes si es un mismo Dios. O sea, si yo creo un ave, es el ave igual para todo el mundo, es el mismo ave. No tendría sentido que yo vaya, digamos, a los Galápagos y entonces en ese contexto vea aves que tienen el pico más corto y más como duro o grande. Y vaya a otro contexto y vea no aves con picos cortos, sino con picos largos y delgaditos. Y entonces empezaba Darwin a observar que según... ¿Cómo? Vale. Que según el contexto, o sea, según el ambiente, ¿vale? Surgían las características morfológicas de las especies. ¿Qué es una característica morfológica? La forma corporal, ¿vale? Es la cáscara, la envoltura. Entonces, Darwin empieza a observar que según el ambiente hay cambios en la morfología de las especies. Y entonces él empieza a hipotetizar, primero empieza a dudar que el origen de esas especies sea Dios. Y entonces empieza a hacer, a tirar y tirar evidencias. Desde su laboratorio con su huerta y sus plantas, hasta las observaciones que hace a lo largo del mundo de los canguros, de las tortugas, de las diferentes plantas, porque se empieza a notar, se empieza a dar cuenta que el ambiente juega un papel clave
en la característica morfológica de las especies. Y entonces, él empieza a hablar, y eso lo materializa en un texto que se llama El origen de las especies. Él no puso el origen del hombre, porque donde hubiera puesto el origen del hombre en la época en la que estaba, lo quemaban, tal y como pasó con Galileo, ¿no? Que retráctese porque la Tierra como así que es circular, como así que el Sol es el centro. ¿Cómo? Ir contra la iglesia, sí, total, total. Como Castlevania, ¿no? Bueno, entonces, Darwin, ¿cierto? Darwin plantea o recoge todas sus observaciones en ese libro, El origen de las especies. Entonces, ¿qué empieza a suceder a continuación? Que este origen de las especies, empieza a notarse como algo que va en contra completamente de la creencia de que es un Dios el que originó absolutamente todo. Entonces vamos a mirar cuál es el papel de Mendel en todo este asunto. Y es que Mendel se dedica a hacerle el cultivo de son como alberjas. Es que no recuerdo ahorita en este momento, pero son vainas como frijoles. Entonces tiene frijoles verdes, frijoles rojos y empieza a cruzar esos frijoles. Y se da cuenta que en la siguiente cosecha, pese a que cruzó, a veces aparece cosecha roja y luego aparece cosecha verde y luego aparece una mixtura y así sucesivamente. Y entonces empezamos a notar que tenemos, o se empieza a hablar, él empieza a nombrar eso como un gen recesivo, es decir, una información biológica, pero que no se expresa. Entonces, cuando ustedes se cortan, sale sangre, pero ustedes ahí no pueden en esa sangre saber si en esa sangre ustedes son, tienen algún tipo de enfermedad, si ustedes en esa sangre son de algún tipo de raza. Es decir, yo puedo tener piel blanca, pero toda mi genética puede tener una gran carga africana, ¿m? O asiática. Entonces, ¿de qué se trata esto? Pues que Mendel, en últimas, va a poder dar evidencia para la teoría de Darwin en términos de que el ambiente da una pauta para la especie en términos de qué debe expresar y qué no. Es decir, qué genes deben expresarse y qué genes no deben expresarse. Por ejemplo, yo puedo tener la genética de ser un hombre muy velludo, por decir algo, ¿sí? Pero resulta que empieza a aumentar el calor, empieza a aumentar la temperatura. ¿Será que en la siguiente generación, o sea, mis hijos, será que yo codificaré, yo diré, oye, si es importante que genéticamente pasemos ese gen de que se exprese bello, o más bien sería mejor decir que no es necesario, porque hay demasiado calor ser velludo. Entonces, todos nosotros, yo puedo tener la genética de medir, no sé, 2 metros, pero la expresión de mis genes actualmente no es de 2 metros. Yo puedo tener la genética de ojos azules, porque mi abuelo y mi abuela, ¿no? Pero yo, no sé, tengo ojos negros. Entonces, la expresión genética varía, que es lo que llamaríamos nuestra morfología, está hecha de algo mucho más técnico, que sería el fenotipo. Pero les propongo que hagamos un pare, que vayan, orinen, hagan lo que tengan que hacer, volvamos para que sigamos
profundizando en este asunto porque nos faltan algunos conceptos que necesitamos estar más despejados, más atentos, también para que me puedan hacer preguntas al respecto. Entonces, son las 5, entonces, bueno, no sé, 5:10, 5:30, nos vemos acá nuevamente. ¿Listo? 5:30, sí. Hola. Bueno, entonces, nosotros que habían facilitado el estudio científico de la psicología porque Darwin había dado suficientes evidencias como para dudar de que Dios era el creador absoluto y que más bien lo que acontecía era una fuerza que era el ambiente, el agente que causaba el origen. Es decir, que podíamos rastrear modificaciones en el ambiente como posibles precursoras de distintas morfologías, de distintas características, y no solamente a nivel físico, sino a nivel también comportamental. Y eso, digamos que tenemos que ponerlo por aquí también como etología. Entonces, para que no confundamos etiología con etología, la etología, en últimas, la etología, digamos que tiene un estudio, un campo de estudio mucho más específico sobre el comportamiento humano. Es decir, la etología es el estudio comparado de las costumbres o los comportamientos animales. Por lo tanto, significa que cuando yo soy un etólogo, lo que estoy haciendo es observando el comportamiento animal para a partir de la observación de ese comportamiento animal aprender sobre el comportamiento humano. Por ejemplo, puedo observar el comportamiento de apareamiento, ¿vale? ¿Qué conductas exhiben los animales para aparearse? Entonces, hay unos animales que muestran las plumas, hay otros animales que bailan, hay otros animales que traen comida, ¿vale? Hacen sonidos, ¿sí? Ahora, llevado eso a la conducta, digamos, humana, pues digamos, nosotros podemos decirle a una chica que la invitan a salir, a bailar, que la invitan a comer, ¿sí? Entonces, en el fondo, digamos que la etología como tal tiene el interés de que nosotros podemos observar grupos de animales, observar sus comportamientos, sus conductas, para formular hipótesis que nos ayuden a entendernos a nosotros como seres humanos. Es decir, hay un interés por que la selección de pareja como que lo introduzcamos dentro de una clase. Que veamos, por ejemplo, qué dice la psicología sobre selección de pareja. Sí, eso te llamaría la atención. ¿Sí? Bueno, pensemos en mirarla por allá por septiembre, que estamos en época de cortejo y todo, día de amor y amistad, ¿sí? Entonces, pues para todas hay, digamos que conocimiento que nos pueda servir, ¿cierto? Ok, entonces, sí podemos tocar ese tema, podemos darlo como en una clase, igual me acuerdan, para que lo podamos organizar con tiempo y que no nos vayamos a quedar pues como atrasados. Entonces, Mendel empieza como padre de la genética a mencionar que existen entonces unos genes que son recesivos, ¿vale? Y que
también hay una información, por decirlo así, una información que es netamente biológica. Recesivos. Es decir, un gen que tú traes porque tus abuelos, por ejemplo, tienen ojos azules, ¿vale? Está en tu genética, pero tú no lo expresaste. Significa que la probabilidad que tus hijos tengan ojos azules es mayor que una persona que dentro de su genética no tiene, digamos, esa historia genética. En ese sentido, entonces, para que conectemos los puntos entre Darwin y Mendeley, significa que nosotros hemos atravesado por diferentes ambientes en nuestra historia como especie, ¿vale? Que en esa historia como especie hemos aprendido a saber qué tipo de información a nivel de comportamiento necesitamos exhibir. Entonces, por ejemplo, necesitamos exhibir conductas inteligentes, necesitamos exhibir pulgares oponibles, necesitamos tener un lóbulo frontal o un cerebro, necesitamos 2 ojos al frente, no a los lados, al frente, ¿sí? En ese sentido, toda nuestra historia como especie, cuando queremos mirar en un ámbito mucho más amplio y estudiar al ser humano desde una perspectiva mucho más general, nos vamos a ir a un estudio más de corte filogenético. ¿Qué sería lo filogenético? Sería la historia de mi especie, ¿vale? Es decir, cuando yo empiezo a hablar del Homo sapiens, o me intereso no por el sujeto que tengo delante, sino por la especie que representa. Estoy estudiando al Homo sapiens. El Homo sapiens que ha pasado por diferentes momentos evolutivos, que dejó de ser un Australopithecus y ahorita es un Homo sapiens. Y en ese sentido, entonces, estudiar la filogenia implicaría que tenemos como si tuviéramos las raíces de un árbol que se bifurcan, donde hay parientes cercanos, el primate y nosotros. Tenemos como un ancestro en común, solamente que en la historia de las especies, quizás el hecho de que nosotros pudiéramos pararnos en 2 pies, el hecho de que nosotros desarrolláramos los pulgares oponibles, nos permitió hacer herramientas, nos permitió crear cultura y nos permitió entonces ser una especie más dominante. Y en ese sentido, entonces, si lo llevamos a ese punto, diríamos que todos nosotros compartimos con las otras especies algunas características evolutivas, pero que la especie humana ha terminado desarrollando o expresando un lóbulo frontal, por ejemplo, que es característico nuestro. Pulgares oponibles, una bipedestación. Perfecto. Significa entonces que cuando hacemos el estudio filogenético, estamos diciendo, nos interesa nuestra historia como especie, y entonces decimos, ¿será que el coxis, no? Antes era una cola larga y ha ido fruto de la evolución, ya no la necesitamos, no necesitamos pues prendernos con la cola, ni rascarnos con la cola, ni nada de eso, sino que, o el dedo pequeño del pie, ese chiquitico que tenemos ahí, uno dice, a ver, ¿para qué utilidad, no? Tiene, más allá de que nos demos un golpecito a veces con la cama. Entonces, uno empieza a decir, siempre y cuando se requiera, siempre y cuando se necesite, ¿vale? Va a mantenerse, va a existir. Si dejara de cumplir un papel en la adaptación al entorno, entonces va a desaparecer. Y eso es clave, porque si lo ponemos en perspectiva psicológica, estaríamos diciendo prácticamente que las conductas, ¿vale? Cualquier conducta, una conducta como mentir, por ejemplo. Entonces, la mitomanía.
la tendencia a mentir todo el tiempo, ¿sí? Desde la perspectiva evolutiva, diríamos que esa conducta cumple un papel adaptativo en el entorno de este sujeto. Significa que si este sujeto dice la verdad, ¿cómo reacciona su ambiente? ¿Le permiten decir la verdad? O si llegase a decir la verdad, sería completamente sancionado. Es decir, que muchas veces, muchas conductas tienen un papel adaptativo, una función adaptativa. Entonces, desde la perspectiva evolutiva, nosotros podríamos mirar que muchas conductas, desde el reflejo de prensión, entonces cuando le ponemos a un bebé la manito y él nos aprieta la manito, ¿vale? Esa conducta tiene una función adaptativa y es que ese bebé necesita de nosotros para sobrevivir. Por lo tanto, apenas nos agarra, nosotros decimos, pues yo no me iba a quedar mucho tiempo, pero aquí estoy, ¿no? Entonces, las conductas en sí mismas lo que están buscando es adaptarse al entorno, ¿vale? Y lo interesante con esto es que, ¿cómo le decimos a nuestras futuras generaciones qué es lo que necesitan para poderse adaptar al entorno? Si nosotros escribimos, ¿vale? Significa que estamos poniendo nuestra experiencia acumulada en un texto. Entonces, yo ya no me tengo que inventar la psicología, sino que me la encuentro ya, y ustedes vienen a estudiar psicología no desde cero, ya desde lo que sabemos sobre el campo de estudio de la psicología, el comportamiento y la mente. Y a partir de ahí tratamos de enseñar, transmitir esa experiencia humana acumulada. Eso es cultura y eso está muy bien. Pero el hecho de que nazcamos con frontales, oponibles, bipedestación, que tengamos funciones cognitivas, mente, comportamiento humano, y que no nos comportemos como un lobito por ahí, a lo Tarzán, pues, ¿no? Sino que nos comportemos, ¿vale? Como seres humanos, pues va a ir en términos de nuestro código genético, del genotipo, ¿vale? Entonces, ¿el genotipo qué es? Es la información biológica. ¿El genotipo qué es? Ahí dice, hagan de cuenta sus cuadernos. Si su cuaderno es de 100 hojas, el genotipo está compuesto, su ADN está compuesto de el 50 páginas de mamá, 50 páginas de papá. Y entonces eso trae unas consecuencias para nosotros importantes, porque podríamos decir entonces que el fenotipo, que sería lo que se expresa de ese genotipo, entonces, en el genotipo yo tengo ojos azules. En el fenotipo, ¿de qué color son mis ojos? Ah, no, que miel. Ah, bueno. Que en el genotipo tengo cabello rubio. En mi fenotipo, que tengo cabello negro. Que en mi genotipo tengo la genética para ser violento. O sea, mi familia es tremendamente violenta. Mi abuelo fue encarcelado porque mató a alguien de la rabia que le dio, ¿sí? Porque no le ponían cuidado en clase, no mentiras. Y ese genotipo, esa violencia que está ahí, ¿no? Que está ahí en los genes, puede o no puede expresarse. ¿Y de qué depende que se exprese o no se exprese un gen? Y entonces ahí viene la interacción con el ambiente. Por eso, la observación de Darwin es tan importante. Porque en últimas lo que va a decir es que si, por ejemplo, yo me alimento de lugares altos, entonces tengo que desarrollar una adaptación que es tener un cuello más largo para alcanzar eso, o crecer mucho para alcanzar eso. ¿Vale? Y esa información implicaría que tenemos que ir pasando porque la alimentación está arriba y siempre estará arriba. Lo que estoy aprendiendo, yo en este momento supongamos que yo soy bajito y empiezo a alimentarme y empieza, donde me alimento empieza a crecer. Entonces, la siguiente generación lo que va a expresar seguramente es mayor altura y mayor altura y mayor altura. ¿Por qué? Porque el entorno
que garantiza la vida mía, me está demandando una adaptación específica, que yo exprese una característica. Entonces, si yo tengo el genotipo de violencia y me voy para el mío ahorita a las 6:30 que salgan de acá, ¿ustedes creen que voy a expresar la violencia? Pues muy seguramente sí. ¿Por qué? Porque me van a pisar, porque me van a toser sin tapabocas. ¿Bien? Entonces, diferente es que yo tenga el genotipo de violencia y nazca en un monte tibetano por allá, un calvito, con el cosito budista, o sea, donde desde que me levanto hasta que me acuesto estoy buscando la paz interior. Me la paso meditando. Si me golpeo con el borde de la cama en el dedo pequeño, no me voy a emberracar. Más bien lo voy a tomar como una experiencia para mi crecimiento espiritual, ¿sí? Entonces, es distinto entender nosotros que en el genotipo va a estar toda la información biológica necesaria para la adaptación al entorno en donde estamos desarrollándonos. ¿Cómo? ¿Alguien habló? Ya. ¿Los virtuales van bien? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Vale. No, profe. Entonces, lo genético es el paquete de información, ¿vale? El fenotipo va a ser lo que termina expresándose en la relación con el entorno, ¿vale? Es decir, que cuando yo miro a una persona, lo que miro es su fenotipo. Lo que puedo constatar, su tono de piel es el fenotipo. El color de sus ojos es el fenotipo. Su inteligencia es el fenotipo. El comportamiento que tiene es su fenotipo. Hay un comportamiento violento, un conjunto de conductas violentas. Le pega a todo el mundo, se para de la silla. Y luego eso se corresponde con un comportamiento que se denomina, digamos, trastorno posicionista desafiante. Ah, listo. Yo puedo y pregunto, ok, su familia, su historia familiar. En la historia familiar tengo una abuela que sufría Alzheimer o esquizofrenia, una tía que sufría de esquizofrenia, un tío que sufría de esquizofrenia. ¿Y qué creen? Pues que este hombrecito pues tiene los genes de esquizofrenia y todavía no lo ha expresado. ¿Pero cuántos años tiene? Tiene 5. ¿Pero qué empezamos a observar? Que es un niño solitario, ¿vale? Es un niño que se sale de la norma cuando puede. Y más o menos como a los 16 años, 17 años, se desencadena o se expresa su genética. Entonces, todos los trastornos que nosotros estudiamos en psicología tienen gran parte de ellos, por no decir que todos, una etiología genética. ¿Vale? ¿Por qué personas desarrollan más tempranamente o más tardíamente su genética? La expresan, su alimentación, su estilo de vida. Entonces uno diría, ¿cómo podemos modificar la genética? Y ahí viene un concepto que no lo voy a apuntar, quiero que lo apunten ahí ustedes, es ponerle aquí epigenética. Tapamos el tipo y quedaría epigenética, el concepto de epigenética. La epigenética es la modificación, ¿vale? De los genes. Significa entonces que ustedes en este momento están en proceso de evolución. Significa entonces que si yo tengo, porque no necesito ser un genio, sí, tengo en mi familia antecedentes heredofamiliares, ¿vale? De algún trastorno, ¿ok? Entonces yo lo que puedo hacer es empezar a actuar desde ahora para prepararme o para disminuir la posibilidad de que se exprese ese gen en mí, ¿vale? Por ejemplo, hay un texto que si lo pueden comprar súper, se llama Cerebro de Pan,
Cerebro de Pan habla de cómo la alimentación, lo que nosotros comemos, puede acelerar o disminuir un Alzheimer, porque normalmente todos estamos envejeciendo. Al envejecer, nuestro cerebro, en la velocidad de procesamiento, también pasa lo mismo. Entonces, Cerebro de Pan nos lleva como a pensar en qué podemos comer para enlentecer, digamos, ese proceso de envejecimiento. El hecho de que ustedes aprendan un segundo idioma es una manera también de combatir el Alzheimer. El hecho de que ustedes vayan a la universidad, pero no a calentar silla, sino realmente a involucrarse con su proceso de aprendizaje, leer lo que se les coloca a leer, preguntar, escribir, tomar apuntes, no entiendo esto, no entiendo aquello. ¿Por qué? Porque la actividad cognitiva, la exigencia cognitiva, en última lo que está haciendo es activando las diferentes rutas neurales que nos importan para prevenir. Si tengo la genética, pues todos los seres humanos en estos momentos, según el texto de Cerebro de Pan, todos los seres humanos vamos a terminar con Alzheimer, es decir, que a los 60 años, algunos antes, vamos a tener serias dificultades de memoria. Es decir, ustedes como psicólogos van a tener que atender muy seguramente a muchas personas con dificultades de memoria. Y si ustedes notan, la esperanza de vida cada vez es mayor. Es decir, que el negocio, por decirlo así, lo vamos a poner en términos de plata, sería que ustedes se especializaran en geriatría, trabajar con adultos mayores. ¿Por qué? Porque va a haber más adultos mayores que niños. ¿Por qué? Porque ustedes pregúntense, ¿sus abuelos cuántos hijos tuvieron? 10 hijos. ¿Sus papás cuántos tuvieron? 3 hijos o 4. ¿Y ustedes cuántos hijos quieren tener? No, ninguno. 1, sí mucho. Es muy raro el que dice, yo quiero tener 10. ¿Sí? Entonces, la cantidad de niños que nacen versus lo que hace la medicina para garantizar la vida, nos lleva a una pirámide poblacional invertida. O sea, si antes eran muchos niños y pocos adultos mayores, ahorita es todo lo contrario. Pocos niños y una población adulta cada vez más grande. Entonces, dicho eso, cuando estudiamos nuestra especie, lo hacemos desde la filogenia. Esta filogenia, en últimas, sería nuestro genotipo. Ahí tendríamos lo que nos hace seres humanos, ¿vale? Entonces decimos, un 99.9999999 es similar al chimpancé. Compartimos la misma genética. Solamente en un poco porcentaje hay diferencias. Y esa pequeña diferencia es la que nos hace a nosotros que seamos Homo sapiens. Pero la ontogenia, ¿vale? La ontogenia sería cuando a mí me interesa es el sujeto, es decir, cuando mi objeto de estudio ya no es el Homo sapiens, ya no es la especie, sino que mi objeto de estudio es ¿qué? Mi objeto de estudio en la ontogenia es el ser, ¿cierto? Eso quiere decir onto, pero más allá de eso es, pongámosle nombre. O sea, cuando usted le pregunta a Alejandro, Alejandro, ¿usted cuántos años tiene? Entonces Alejandro dice 36. ¿Y a qué edad empezaste en el colegio? Y tú gateaste. Y pregunto por tu historia, desde el momento en que naces hasta lo que llevas, y hago mi historia clínica sobre ese sujeto, sobre mi paciente, ¿no? Sobre mi cliente o como lo quieran llamar. Entonces, estoy haciendo un estudio ontogenético, ¿vale? Es decir, que el psicólogo, más que nada, se ubica aquí, en el estudio ontogenético, ¿vale? Pero nosotros no podemos olvidarnos que ese sujeto que tenemos delante pertenece a una especie. ¿Bien?
que tiene entonces, como especie, tiene unos ancestros, tiene unos abuelos, unos tatarabuelos, unos bueno, para allá, mucho, 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 pues que lo que entonces está expresando él hoy día como fenotipo, entonces, que tiene depresión, yo puedo preguntarle si en su familia hay antecedentes de depresión. Entonces dice, no, sí, yo tuve una hermana que se suicidó, ¿vale? No, sí, yo tuve un tío que estuvo hospitalizado por depresión, ¿vale? Entonces, ¿qué me está diciendo eso? La historia de la especie, es decir, su genética, ¿vale? En él, en este momento, se está expresando y tiene ese genotipo por su historia de sus ancestros, sus abuelos, sus tíos, etcétera, su familia, ¿vale? Hola, Ana, ¿quieres hablar? ¿Quieres poner tu micrófono? ¿O escribiste algo en el chat? No te va a mirar. Repetir el concepto de etología. Vale. Yo les quiero pedir el favor, pues, que como para que no se sientan tan allá lejanos, ¿no? Los que están en la casa, que abran su micrófono y pregunten y que todo, porque fíjense, todo lo que me demoré, solamente porque vi ese hola ahí de pura casualidad. Si no, entonces, dice el compañero que repita un poco el concepto de etología, ¿no? ¿Qué es etología? ¿Cómo lo entendieron ustedes? Pues, profe, yo puse que es el estudio comparado de los animales con el ser humano. Vale, esa es la definición, muy bien, así tal cual. Entonces, significa, eso como traducido al castellano, que si tú fueras etóloga, digamos, ¿quién es el etólogo más reconocido que hay? Es Konrad Lorenz, que de hecho hay una universidad en Bogotá con su nombre, que recibe el premio Nobel de Fisiología porque él coge unos paticos y apenas los paticos nacen, lo ven primero a él. Y como lo ven primero a él, donde él se va, los paticos van detrás como si fuera la mamá. ¿Sí? Entonces, la etología es ese estudio comparado de tomar lo que sabemos de cómo se comportan las otras especies animales para entender nuestra propia especie. Entonces, si ustedes se van al zoológico y observan, por ejemplo, chimpancés, entonces tenemos los que son los líderes, los pequeños grupos, las mamás. Entonces, se han visto en Instagram, por ejemplo, que hacen ponen videos de mamás chimpancés bañando al niño, pues bañando al bebé chimpancé y cosas así. Entonces uno dice, tan parecido que es, o sea, a la fuerza, lo meten a la fuerza. Igual que cuando ustedes eran más pequeños y no se querían bañar, ¿no? Un poco, no sé, no les has pasado eso. Ustedes siempre se quisieron bañar. Bueno, el asunto es que entendemos las reacciones a través de observar los otros comportamientos. Entonces, con esto en mente, quisiera que nosotros nos hemos fijado como un resultado de aprendizaje para la clase de hoy. Primero hagamos como un resumen, por decirlo así, porque hemos hablado de demasiadas cosas. Entonces vamos a sintetizar como conclusiones de la clase. La primera conclusión relacionada con el resultado que queremos lograr tiene que ver con el surgimiento de la psicología como ciencia, ¿vale? Entonces, respecto a esa psicología como ciencia, si la ubicamos como cuando surgió como ciencia, para algunos autores, con Wundt,
con Wundt. Ahí. 1879, siglo XIX. Para otros autores, la podemos ubicar en términos de sus objetos de estudio. Entonces, primer surgimiento de la psicología como ciencia, cuando el objeto de estudio es el ser humano y la relación con la naturaleza. ¿Cómo se denomina ese periodo? Psicología, filosofía psicológica. Luego, viene un momento de estudio del comportamiento humano, de la conducta especialmente, un conductismo muy fuerte, con el laboratorio de Wundt. Ahora, ¿qué dio origen a que incluyéramos la mente en esa ecuación? Primero, la imposibilidad del conductismo para explicarlo todo. Segundo, la fuerza que tuvo Freud y que sigue teniendo Freud y el psicoanálisis en sostener la existencia del inconsciente, que no somos tan conscientes como quisiéramos serlo. Y hasta ahí podríamos cerrar como esos tres momentos de la psicología. Bien, también diríamos que para que surja ese estudio de la mente, pues también hay el desarrollo tecnológico, el desarrollo de mejores técnicas. Es decir, el hecho de que podamos ver en tiempo real el cerebro cuando lee, el cerebro cuando piensa, el cerebro cuando realiza actividades de la mente. Eso que no podíamos acceder, ahorita lo vemos. Ay, mira, se conecta esta corteza con esta otra. Ay, qué chévere. ¿Sí? Eso aparece, también permite, entonces, que la psicología diga, nosotros estudiamos la mente y el comportamiento humano. Luego de eso, decimos es, ¿cómo fue? Tratemos de entender por qué 1879, por qué nos demoramos tanto. Y entonces ahí decimos que tuvo que pasar un hecho y es dejar de ser creacionistas para pasar a ser humanistas, el hombre como centro, no Dios como centro. Y entonces, si a través de la razón, a través de la ciencia, podemos acceder a la verdad y no a través de rezar y que Dios me ilumine, ¿vale? Entonces, es que podemos llegar a decir, para tumbar ese creacionismo, tuvimos que presentar hechos. ¿Cuáles hechos? Un origen de las especies a través de la teoría de la evolución. Luego hablaremos con mayor detalle de esa teoría, del mecanismo de esa teoría, porque no hemos hablado de, ve, ¿cómo es que surge? ¿Por qué es que desarrollaste pelo? Largo, negro, ondulado, sin pelo, calvo, etcétera. No hemos hablado de eso todavía. Y entonces llegamos a estos puntos de Darwin y Mendel con la genética, la teoría de la evolución, la ontogenia, la filogenia, el genotipo, el fenotipo, la epigénesis como manera de manipular, de cómo el entorno afecta a la genética, cómo el estilo de vida afecta a la genética, como el hecho de que ustedes duerman poco o duerman mucho, tomen licor o fumen, puede hacer que su cuaderno, es decir, su ADN de 50 hojas de papá y 50 hojas de mamá, pues termine en la siguiente generación no siendo de 100 hojas, sino de 20 hojas. Porque su estilo de vida, la forma en que usted vive, hace que se pongan como clips y se encapsulen ciertas hojas. Ciertas hojas no pasan a la siguiente generación. Y son hojas bastante importantes, hojas que tienen que ver con que no desarrolle enfermedades. ¿Vale? Entonces, esa es como la síntesis, ¿vale? De la clase del día de hoy. ¿Qué preguntas tienen? Yo sé que uno está cansado, pero es inevitable preguntarle si tienen preguntas. ¿Hay algún concepto que quizás necesita de ejemplos o necesita de algún elemento para asirlo mejor? Yo, profe. Sí, decía que la epigénesis. Espérame un momentico.
Sí, la epigenética es la rama de la genética que estudia cómo se modifica la genética, los genes, ¿vale? Entonces ahí, más que nada, mucha de la fuerza epigenética está en la cultura, en la educación, en los estilos de vida, en la alimentación, ¿vale? Que son formas, ¿vale? Son formas de mover, de manipular la genética. Ahora sí, compañera, cuéntanos. No me quedó muy en claro cuál es la diferencia entre genotipo y fenotipo. Genotipo y fenotipo, listo. El gen es lo oculto, es la información biológica. Entonces, en tu genética, tú tienes todas las posibilidades. Tú tienes toda la historia de tus ancestros. En tu genética, puedes haber tenido un abuelo que tuvo Alzheimer. Puedes haber tenido un tatarabuelo que tenía ojos azules, ¿vale? Es toda la información de toda tu especie. No solamente, o sea, digamos que tu familia, yo no sé si ustedes han hecho eso, ¿no? Si ustedes alguna vez se han ido a preguntarle a sus abuelos, abuelas, sobre la historia de su familia, como por dónde llegaron, que entonces, por ejemplo, yo soy botero, entonces dice que los Boterini eran italianos y que entonces llegaron de Italia por Armenia y entonces, bueno, y toda la historia por allá. Entonces vienen generaciones y generaciones y generaciones. Toda esa historia de mis generaciones, de lo que conozco y lo que no conozco, chicas, ¿Qué? entonces, ¿Cómo? ¿Le falta más? entonces, ¿No? ¿Ah? ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Para? Espérate. Por acá no salimos más rápido. No diga. Bel quiere audio. Espérate. Ya miro, voy a dejar de compartir acá. Listo. Entonces, lo genético, ¿vale? Lo genético es toda esa información genética. Uy, qué bobada. Ya, el cansancio. Entonces, lo genético es nuestra especie, ¿no? Es la historia de mi especie, tanto de lo que sé como de lo que no sé. ¿Por qué? Porque son miles y millones de años de evolución, ¿vale? Y todo eso está en mis genes. Aló. No- Aló. Ahora, ¿qué sería el fenotipo? El fenotipo de todo de toda esa amplia historia, ¿vale? De toda esa amplia información de mi especie, de mis ancestros, ¿qué es lo que finalmente expreso yo como ser humano? Como en mi ontogenia, ¿sí? Entonces, en mi historia ontogenética, yo cuando nazco, ¿qué expreso? Expreso 5 dedos. Bien. Expreso un lóbulo frontal. Bien. Parece ser que es un ser humano. Pero además, color de ojos, pero además, un coeficiente intelectual, pero además, una orientación sexual. Entonces, algunos dirán, vení, profe, ¿cómo así que vas a terminar la clase con esa idea? ¿Cómo así? ¿Cómo así que los genes tienen que ver con mi elección política o con mi elección de a quién me gusta y quién no? Es decir, ¿soy heterosexual o soy homosexual por mi genética? ¿Cómo? Entonces, para poder nosotros hablar de selección natural, teoría de la evolución, todo lo demás,
vamos a empezar a pensar en esa idea. Vamos a mirar, vamos a empezar a discutir. Y ahí me gustaría que empezaran a leer sobre eso, sobre genética de la homosexualidad o de la orientación sexual. ¿Cómo? Lo podemos buscar en Scopus o en Google Académico, ¿vale? Si existe, por ejemplo, alguna teoría, ¿vale? Si existen, mira, este es el gen de la homosexualidad, aquí está, véalo. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque es que en la historia ha habido homosexuales y entonces usted tiene el gen de la homosexualidad porque por allá su pariente lejano de Alemania. Porque él me dice, hable, que todos pueden hablar. Y no. A ver, Adán y Eva. No, es que, a ver, eso nos lleva un poco sí, a ese tipo de preguntas, ¿no? Porque dependiendo de la religión a la que nos vayamos, Adán ya no es Adán. O Eva. Hola. Ajá. Hola, hola, hola. Ajá. Ajá. Así es. Ujú. Entonces hagamos una cosa, pues, para que podamos conversar la próxima clase, ¿listo? Entonces vamos a leer un poco más respecto a la perspectiva genética de algo, como puede ser, a mí, por ejemplo, podríamos ponerlo sobre elección política, pero eso me parece un poco que no los va a conectar tanto como hablar sobre sexualidad, ¿no? Como que, a ver, discutamos sobre sexo y sobre política. Seguramente van a decir sexo, profe, sexo, ¿sí? Entonces, vamos a discutir la próxima clase ya sobre un poco más aproximado lo que es lo genético en asuntos como la orientación sexual, ¿vale? Para que entendamos también mucho mejor la relación entre ambiente, cultura y expresión genética. ¿Listo? Entonces, el fenotipo sería de todas esas posibilidades de información que traes de tus ancestros, ¿qué sería lo que se termina expresando? ¿Listo? No sé si con eso quedó claro la pregunta que estabas haciendo virtualmente. Si aquí presencialmente hay otra pregunta. ¿No? ¿Virtualmente hay preguntas? ¿No? Ok. Vale. Entonces, nos vemos la próxima clase. ¿Listo? Para que continuemos entonces con clarificar mucho más este asunto de la... Profe, Sí, Juan Camilo, dime. ahora sí me escuchas, no estaba intentando activar el micro. No, te decía que cuando, en dónde, o sea, dónde dejas la grabación, es que hay cosas que como no me dejaron muy en claras. Entonces quiero es como repetir lo que acabaste de exponer. Vale. Este va a ser un video larguísimo porque está en la clase Ujú. de psicofisiología y de historia. Entonces, adelantas, yo lo voy a poner en YouTube y adelantas hasta donde empezamos esta clase. Igual la siguiente clase, si te surgen preguntas después de haber visto el video, también podemos contestarlas al inicio de la clase para que no nos quedemos con la duda, ¿listo? Listo, profe. Bueno, Juan Camilo y los demás, que estén muy bien, Gracias, profe. ¿vale? Gracias, profe. Que estén bien.